Hola, ¿qué tal, hermanos? Les saludo con mucho aprecio. Yo soy el pastor César Sánchez y me acompaña el buen doctor Marcelo Abud. ¿Cómo se encuentra, doctor? Todavía, muy bien, pastor, 100%. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido. Empezamos ese año con excelentes bendiciones y estamos 100% saludando a todos que están allá. Y a usted también, pastor. Bienvenidos a la Fe de Jesús Interactiva. Así es, doctor. Esta es la sección del Time to Detox o tiempo para Exacto. desintoxicarnos. La Fe de Jesús Interactiva, en donde hemos estado estudiando la Biblia de una manera sistemática, de una manera inteligente, y donde, dicho sea de paso, doctor, hemos estado compartiendo las preguntas de este librito que se llama La Fe de Jesús, que usted, si no lo tiene en su casa, puede tenerlo. Solamente necesita escribirnos aquí en el mismo chat de la transmisión o en un mensaje privado a Ensenada 14 y con mucho gusto le podemos hacer llegar un libro de esto. Solo tiene que escribirnos. Si usted quiere tener el suyo, se lo podemos hacer llegar. ¿Verdad, mi doctor? Así es, pastor, tenemos cantidad de ese material. Es un libro que contiene 20 lecciones. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 6, lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Y efectivamente es una guía básica. Usted puede decir, es que leo la Biblia y no entiendo. Bueno, con esa guía usted va a entender tema por tema y se va a dar cuenta de que la Biblia sí se puede entender, y no solo entender, sino que tener una experiencia de conocer a Dios. Así es, mi doctor. Es una forma ordenada de estudiar la Así Biblia. es. Y el orden de alguna forma hace que las ideas se aclaren en la cabeza y que todo sea más fácil de entender. Así es. Platíquenos, doctor, ¿cuál es la lección del día de hoy? Pastor, hoy nosotros vamos a aprender sobre el pecado. Es decir, ¿existe pecado? ¿Existe todavía? O algunos dicen que ya estamos bajo la gracia y que ya no estamos, necesitamos más la ley. Bueno, pues, si no necesitamos más la ley, entonces no existe pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Será cierto que ya no necesitamos más obedecer a Dios? ¿O Jesús pagó todo en la cruz y ahora podemos vivir como queramos? Hoy vamos a entender ese tema muy importante, amada iglesia y queridos amigos que nos están conociendo ahora, quizás por primera vez. Sean todos bienvenidos. Y yo quisiera, pastor, dar la bienvenida aquí en YouTube. Yo Sí, estoy sí, aquí sí, sí, con sí. YouTube y aquí la doctora Kendi Ferrara nos envía saludos. Doctora, le mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno verla, aunque yo la estoy viendo a usted, pero usted no me está viendo. Bueno, yo creo que es al revés, no, usted es la que me está viendo, yo no la estoy viendo a usted, ¿no? Dice compartiendo 11 veces. Wow. Doctora, récord, súper bien, así es, gloria a Dios. Pastor, hay que compartir las buenas nuevas. Así es, y tenemos también a muchos hermanos en Facebook que están colocando ahí esa frase tan bonita, no, compartido, 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 que ahora se ha convertido en el pase de lista, doctor. Así es, hazte Qué, 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 cuenta. qué bonito es eso, ¿verdad? Que todos estamos sumados haciendo evangelismo. Y de paso, doctor, decir que esta no es la única forma como estamos haciendo evangelismo. Esta es la forma en la que todos nos unimos, pero cada uno de manera individual debemos tener nuestros estudios bíblicos a fin de tener esa atención más personal y cercana con los individuos, ¿verdad? Así Pastor, que sí, por favor. le quiero pasar ese regalo para que usted sea el que nos dé la instrucción de qué es lo que va a pasar aquí ahora. Sí, gracias, doctor, por eso. Miren, tenemos nosotros este libro que si mal no entiendo, doctor, es nuevecito. Creo Es que recién está llegado. saliendo de las imprentas, No nos ¿verdad? ha dado tiempo todavía de leerlo. Apenas ayer lo agarré. Así es. Este libro lleva por título Salvación, sin lugar a dudas, del doctor Lemuel Olán Jiménez, y es el impacto de tener la fe precisa en asuntos de salvación. Este libro, doctor, lo vamos a regalar, ¿verdad? Exactamente. Lo vamos a regalar el sábado que viene a aquellas personas que nos traigan una visita. Ahora ustedes van a decir, ¿cómo una visita si se supone que estamos de manera virtual? Exacto. Bueno, pues su visita pues va a ser virtual, en donde esté ahí en su casita, solamente tiene usted que etiquetarla y que esa persona nos mande un saludo y entonces vamos a entender Es fácil. que su visita está ahí, ¿no? Es tan fácil, pastor. Así es, y vamos entonces a regalarle este bonito
el libro y bueno, tenemos varios, doctor, para entregar a los que traigan visitas, a ver si no nos metemos en problemas, pero bueno, en todo caso, esos son buenos problemas. Son buenos problemas. Así Entonces, es. próximo sábado, no se olvide invitar y ahí la tiene que saludar a la visita y ahí como que y va a recibir un libro totalmente gratis. Sí, un libro muy importante escrito por el pastor Lemuel Olán Jiménez. Muy bien, entonces, doctor, vamos a lo que venimos aquí, ¿verdad? Ya le pusimos mucha crema. Vamos entonces a comenzar con esto, doctor, que es el estudio número 6, lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Y la primera pregunta dice de la siguiente forma: ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Pastor, yo pensé que siempre había existido el pecado, entonces, pero hubo un tiempo en que comenzó el pecado. Porque aquí hay una pregunta, o será que siempre ha habido, es lo que vamos a ver ahora en esa pregunta. Es interesante esta pregunta realmente y creo que el mejor lugar donde podemos encontrar la respuesta es en la palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que la Biblia nos enseña al respecto en Apocalipsis, el capítulo 12, los versículos del 7 al 12. Es un texto largo, pero vamos a darle lectura, doctor, si le parece. Amén. Puedo darle lectura. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, atención, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y sigue el texto y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Qué interesante, pastor. Sí, doctor, este es un texto que definitivamente nos da demasiada información, pero lo que nosotros queremos rescatar de este texto, doctor, es justamente el momento en el que comenzó el pecado y en dónde. ¿Qué fue lo que captamos ahí, doctor? ¿Qué decía ahí el texto? Bien, ahí dice que comenzó en el cielo. ¿En dónde? ¿En dónde? En el cielo. En el cielo. Así es. Y cuando Lucifer y como Lucifer era el regente de los ángeles, el coordinador de los ángeles, él tenía toda la hueste angelical bajo su comando. Él empezó a generar, pastor, la cizaña de que era imposible adorar y guardar los mandamientos de Dios. Entonces él se empezó a estar inconforme allá en el cielo y empezó a generar dentro de sí una situación muy incómoda, pastor, porque sí, qué difícil es que usted tenga una persona que viva en su casa y esa persona ya empiece a estar incómoda y empiece a decir cosas a usted. Entonces, claro, usted llega a un momento y que dice, bueno, usted ya no está cómodo aquí en la casa. Claro. ¿Cuál es la siguiente propuesta? Y es lo que el texto bíblico nos dijo, de que finalmente Satanás ya no halló lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque ya no estaba a gusto allí. Él había permitido que el orgullo en su corazón hubiera crecido. Claro. Y de esa manera tuvo que salir de ahí, ¿no? Claro. Porque ya no estaba contento allí. Así es, quiere decir que hubo una batalla en el cielo y la Biblia dice que Miguel y sus ángeles, que es Jesús, luchaban contra el dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Prácticamente le da todos los nombres para que no le quede ningún lugar a dudas a nadie de quién se está hablando, de Satanás, el enemigo de Dios. Este personaje entonces comenzó este pecado en el cielo. ¿Y cuándo? Tuvo que haber sido en algún momento antes de la creación de este mundo. No podemos datar exactamente cuándo fue, pero tuvo que haber sido en algún momento antes de la creación de este mundo y más adelante vamos a ver por qué, doctor. Exactamente. Muy bien, nos vamos a la pregunta número 2, pastor. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Dice una pregunta muy interesante e importante. ¿En quién se originó el pecado?
Vaya, esa pregunta es muy importante porque algunas personas pueden decir, pues Dios creó el bien y creó el mal. No, Dios no creó el bien y el mal, Dios solo ha creado el bien. Pero para entender esa pregunta, pastor, vamos a ver qué dice la Biblia. Sí, vamos a leer en Ezequiel 28, 14 y 17, que dice así: Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mira qué interesante ese texto, pastor. Dice, oh querubín grande protector. Era el querubín que estaba en la presencia de Dios, pastor. Claro. Es decir, era un querubín, era un ángel diferenciado, con una belleza diferenciada. Exaltado. Claro. En tamaño, en forma, en conocimiento, hermosura. En hermosura. Entonces, él se dio cuenta de que era diferente. Y eso a veces, hasta nosotros, pastor, podemos tener peligro con eso. Cuidado, que nosotros no permitamos que el orgullo crezca en nuestro corazón por lo poco que tengamos. Claro. Sí, definitivamente. Y vemos que la descripción encaja perfectamente con Lucifer. Con Lucifer. Querubín grande protector. Sí. Y la palabra que se utiliza ahí, protector, doctor, tiene que ver justamente con la obra que este ángel exaltado realizaba. Su trabajo era cubrir la gloria de Dios. Imagínense, estaba tan cerca de Dios, del trono, del trono, de la gracia de Dios. Tenía un privilegio tan elevado, pero qué interesante que sucede que cuando tenemos todo de pronto y no es suficiente. De pronto queremos más. Y Lucifer, pues fue el originador de todo esto, no estaba conforme con lo que tenía y buscó más. Y por eso la Biblia nos enseña que el pecado se originó en Lucifer. Esa es la respuesta que tenemos que colocar en nuestro librito. ¿En quién se originó el pecado? Así es, Lucifer. Ahora, pastor, rápidamente hacer un pequeño comentario. Qué maravilloso es Dios. Dios, cuando hizo Lucifer y todos los ángeles, no los hizo a robots. Él los hizo con la posibilidad de un día, si ellos quisieran, no poder andar con Dios. Pero el hecho de no andar con Dios es rechazar a la vida, porque Dios es vida. Si yo rechazo andar con Él naturalmente, no tengo cómo vivir. Claro. Entonces, Lucifer utilizó ese libre albedrío que tenía, pero lo usó irresponsablemente, de una manera catastrófica para él. Porque alejarse de Dios es alejarse de la fuente de vida. Y fue exactamente esa decisión la que tuvo él. Qué bueno que comenta eso, doctor, porque eso significa que Lucifer tenía un punto. El punto era que él creía que se podía vivir de una manera diferente a la que Dios planteaba. Al final creo que los resultados de este mundo nos demuestran que no se puede vivir lejos de la presencia de Dios. Se equivocó rotundamente. Feamente, ¿no? Así es. Así que vamos con la tercera pregunta, doctor, que es una pregunta bien interesante, porque nosotros estamos hablando de algo que sucedió en el cielo, en algún momento antes de la creación del mundo, y no sabemos cuántos miles de años hubo de separación entre eso y el origen del pecado en el mundo, porque es lo que nos interesa a los seres humanos. Así que vamos a ver qué dice la tercera pregunta. Ayúdanos, doctor. Nos vamos. ¿Qué prueba de obediencia estableció Dios aquí en la tierra? ¿Qué prueba de obediencia estableció Dios para Adán y Eva? Adán y Eva ellos ya obedecían a Dios, pastor, pero bueno, ¿cuál es el camino alterno que quizás Adán y Eva pudieran escoger? Dios también, al crear a Adán y Eva, como mencionamos con Lucifer, también los creó con ese libre albedrío, de que si ellos quisieran, ellos pudieran tomar una ruta alterna que no sería la ruta de andar con Dios. Claro. Y es exactamente lo que dice ese texto en Génesis 2. Así es, y algunas personas han dicho en alguna ocasión que esa ruta alterna nunca debió haber sido una opción. Pero si no hubiese sido una opción, entonces realmente Dios no podría haber demostrado que los seres humanos y todas sus criaturas tenemos libre albedrío. Son libres. La capacidad de decidir si queremos estar con Él o no. Por supuesto que cada una de esas decisiones
tiene su consecuencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice el texto, doctor? A ver, Bien, ayúdanos. vamos a Génesis, el capítulo 2, el verso 15, 17. Vamos a ver cuál era esa prueba de obediencia que estableció Dios. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahora sí pongan atención, queridos, dice, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente Morirás. morirás. Así es. Significa, doctor, que la prueba de obediencia que Dios estableció fue el árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios les dijo bien claramente, no van a comer. Pastor, pudieran comer todas las frutas que había, eran miles diferentes. Claro. Pero había un árbol especial en medio del jardín. Ese árbol era llamado de la ciencia del bien y del mal. Esa fruta no deberían de comer. Y esa sería la prueba de obediencia, de sumisión a Dios. Y qué interesante que al ser humano le gusta lo prohibido. Qué interesante, porque pudo haber dicho, a ver, vas a comer no vas a comer de los 900 árboles que hay aquí y nada más vas a comer de este. Exacto. Hubiera sido injusto, ¿no? Comer de un solo árbol y los 900 que hay están prohibidos. Sí. Pero fue al revés, o sea, Dios fue generoso. Solo uno. Solo uno, ese, resérvatelo. Ese no lo toques. Pero aquí el interesante el texto, Sí. pastor, es que no dice que era una manzana. Luego, pobre de la manzana, llevó la fama, ¿verdad? Claro. Y ahora comemos manzana como si estuviéramos comiendo un pecado. No, queridos, coma la manzana, es una fruta A muy gusto. noble. Coma tranquilo de eso, no pasa nada. ¿Sí? La Biblia dice que era un fruto del conocimiento del bien y del mal, que ellos no deberían Así de es. tocarlo. No debían tocarlo y sin embargo, ¿qué hicieron? Eso es lo Comieron. que nos dice la siguiente pregunta, ¿verdad? Que es la número 4 y dice de la siguiente forma, ¿en qué consistió el primer pecado? ¿En qué consistió el primer pecado? Vamos a leer ahí en Génesis, el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Esta es una historia que yo creo todos los niños conocen, ¿verdad? Es un diálogo, ¿no, pastor? Es un diálogo bastante interesante. Es un diálogo tremendo. Así es, vamos a leerlo ahí en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. De paso, hermanos, por ahí, si ustedes están siguiendo la transmisión, les animamos también para que busquen en sus Biblias, aunque las citas están apareciendo aquí, es bueno que nosotros ejercitemos nuestra capacidad de buscar en la Biblia. Dice el texto, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, fíjese la mentira, doctor, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Fue lo que dijo Dios? No. Fue lo contrario. Al revés. Ajá, Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, pero de este no. Pero entonces miren la astucia del enemigo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, evidentemente atrapada por esa mentira de la serpiente, le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y agregó algo que Dios no dijo, ni le tocaréis para que no muráis. Ni tocar. Así es. Y entonces dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo, doctor? Comió. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así es. Qué interesante, ¿no, pastor? A veces tenemos que tener cuidado con esas pláticas que surgen de la nada, porque tenemos que vigilar nuestra fe. Y fue exactamente lo que Eva puso en juego. Platicar en un ambiente que no debería de estar, pisar en el terreno del enemigo. Y ahí viendo la pregunta, ¿en qué consistió el primer pecado? De que Adán y Eva comieron exactamente de ese fruto que ellos no deberían de comer. Comieron exactamente del fruto prohibido que Dios dijo que no lo comieran. Si ellos comieran de ese fruto, ellos agarrarían la ruta alterna. La ruta alterna involucraría la muerte
la muerte. Correcto. Y en la lección, más adelante, pasó la lección 12, la lección 13, vamos a estudiar sobre la muerte. ¿Qué es muerte? Y queridos, muerte para Dios es muerte, es muerte. Dios no estaba jugando cuando dijo eso. Sí, de alguna forma, doctor, Dios nos ilumina, nos muestra. En la semana, bueno, hace una semana estaba viendo que iba a predicar el día de hoy y en un sueño alguien me dijo, yo le decía, ¿de qué debo predicar el sábado? Y me dijo claramente, de la muerte. Así que hoy vamos a hablar de la muerte. Amén. Ah, Interesantemente. qué bueno. Entonces ya vamos a adelantar ya ese Hoy estudio. vamos a adelantar un poco de enseguida. eso. Así es. Qué bendición. Pero el 13, en la lección 13 todavía vamos a ver eso. Vamos a Doctor, tomarlo. déjeme clarificar algo. Este pecado es un pecado complejo que en resumen nosotros podemos decir que consistió básicamente en desobedecer. Pero ¿por qué desobedeció la mujer? Porque desconfió. Y ese es el problema fundamental, queridos amigos y hermanos. Cuando nosotros desconfiamos de Dios y comenzamos a confiar más en nuestros propios planes, entonces comenzamos a codiciar, a mirar, porque el amor nos entra por los ojos. Y Eva siguió el paso o los pasos para caer en el pecado, que es mirar, tomar y esconder, porque después se Y escondieron. se escondió. Es interesante, sí que es un pecado complejo, pero en resumen podríamos decir, ¿en qué consistió el primer pecado? Desobedecer. Desobedecer. Así es. Comer la fruta que no deberían de haber comido. Así es, doctor. Pues vamos con la siguiente pregunta que es bien importante y bien interesante porque le da prácticamente sentido a todo. Exacto, pastor. Esa pregunta es muy importante y dice, pregunta número 5 de nuestra lección, ¿qué es pecado? O sea, ¿qué es eso de pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecar? Así es. ¿Cómo el hombre y la mujer podían pecar si ellos no sabían qué era pecado o sabían Sí. qué era lo que estaban transgrediendo? Pero interesante, pastor, esa pregunta, que para ellos el pecado era el comer la fruta porque ellos obedecían naturalmente. Claro. Ellos fueron creados perfectos para obedecer a Dios, pero con la posibilidad de buscar una ruta alterna. Correcto. Pero ahora para nosotros ya comer una fruta, Dios ya no ha dejado ningún árbol que podamos comer. Entonces para nosotros hoy, ¿qué es pecado, no? Así es. Que de cierta forma la definición de pecado trasciende a las épocas y me atrevo a pensar que para Adán y Eva podemos decir que la definición de pecado aplicaba exactamente igual, aunque con un objeto diferente, ¿verdad? Así que vamos a ver el texto. Doctor, ¿lo quiere leer? Sí, adelante. Es Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, un texto clásico de la Biblia: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así es. Es decir, el pecado, pastor, ¿qué es pecado? Es infringir la ley. ¿Y cuáles son la ley de Dios? Dios tuvo el trabajo de hacer con su propio dedo. Lo escribió en 2 tablas. Y esas mismas tablas, pastor, estaban en el arca de la alianza, aquí en la tierra, en el lugar santísimo, en donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y sabe que Hebreos capítulo 9, pastor, menciona que el tabernáculo terrestre era una sombra, era parecido al tabernáculo celestial. Es Claro. decir, ¿qué tenemos en el trono de Dios allá en el cielo? Los mandamientos de Dios. Así Es decir, es. es parte del carácter de Dios. Claro, la ley de Dios es un tema que vamos a atender más adelante y sin embargo ya aquí comenzamos a ver algunos vestigios de la importancia de ella. Quebrantar esa ley, desobedecer esa ley, eso es pecado. Pecado. Eso es el pecado. Transgredir esos mandamientos de los 10 mandamientos de la Así ley es. de Dios. Más adelante vamos a ver en qué consisten, cuáles son esos mandamientos y vamos a ver más detalles al respecto. Pero por ahora solo saber que transgredir esa ley, eso es pecado. Esa es la definición por excelencia de la Biblia para hablar acerca del pecado. Eso es pecado. Así que la siguiente pregunta es una que a lo mejor no esperábamos, pero que es una consecuencia lógica de esto y es justamente la número 6 que dice, ¿a quién se somete el pecador? ¿A quién se somete el pecador, doctor? Sí, esa pregunta es una pregunta interesante porque cuando pecamos, dice la Biblia en Primera de Juan 3:8, viendo la respuesta de esa pregunta, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Es decir, cuando nosotros pecamos, nos sometemos al diablo. Wow. Creo que
las personas que practican pecado no están tomando conscientemente la decisión de ir y abanderarse con el diablo. O sea, yo creo que a lo mejor hay personas que sí, que lo dicen, pues yo voy y le rindo culto, pero creo que la mayoría de las personas que pecamos, que doctor, de paso, pues somos todos, no hay ninguno que esté fuera de eso, ninguno de nosotros está pensando en voy a hacer que el diablo me abrace y quiero estar con él, pero de una forma que nosotros nos resulta difícil de entender, doctor, cuando nosotros abrazamos un pecado, estamos diciéndole al enemigo, pues yo soy tu hijo, yo estoy contigo y quiero hacer tu voluntad. Y qué difícil es eso, porque es muy difícil, es muy duro salir del sometimiento del enemigo. Exacto, Así exacto. que es mejor no meterse en esos terrenos y estar pues salvaguardado de estar quebrantando la ley de Dios y estar seguro en la presencia de Dios, ¿verdad? Sí, exactamente, pastor. Cuando pecamos, eso hacemos, ¿no? Nos acercamos al diablo, nos intimamos con el diablo, porque él es el padre del pecado, él es quien origina el pecado. Entonces, cuando yo peco, yo me acerco al diablo, a Satanás. Así es. Qué triste es eso, Qué triste ¿no? es eso. Porque no es el plan de Dios. El plan de Dios es que podamos regresar con Él, no Amén. volver a lo antiguo. Y la última pregunta, doctor, ¿qué dice? Bien, pregunta 7. ¿Cuál es el resultado del pecado? Y nos manda a Romanos capítulo 6, el verso 23, y dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la pregunta era, ¿cuál es el resultado del pecado? Y la respuesta es Muerte. la muerte. Dios había dicho eso allá para Adán y Eva. Van a morir. Y muerte no es de que te mueres, y te mueres y te vas al cielo. No, al rato el pastor ya nos va a explicar ese detalle. Lo vamos a explicar, sí. No, muerte para Dios es muerte, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el resultado del pecado? Es muerte. Pero, aquí viene el pero. Dios amaba y ama a ti, te ama a ti, me ama a mí, ama al pastor, nos ama a todos. Y Él ha provisto una solución para ese error. Y esa solución para ese error se llama Cristo Jesús. Depender de Él, de la obediencia de Él, de su justicia, de su vida, para que esa obediencia de Él sea la que cubra mi vida. Y cuando entonces Dios me mira a mí, ya no me mira a mí, sino que mira a Jesús que me cubre. Así es. Y entonces Jesús es el quien hace ese manto que me esconde debajo de Él. Y entonces cuando Dios me mira a mí, ya no me mira a mí, sino que mira a Jesús, ese manto que me está cubriendo. Dependa de Jesús. Acuérdate de eso, querido hermano, porque tus pecados te pueden llevar a la condenación, pero cuando Jesús te viene y te cubre, inmediatamente estás del otro lado de la vida, otra vez reconectado con Dios de vuelta. Así es, doctor. Me estaba mirando y dije, ay, qué pensativo estoy, pero lo que está diciendo es totalmente cierto. Definitivamente, la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es Cristo Jesús, en quien nosotros podemos ser salvos. Así que conviene recordar en esta mañana que si alguno de nosotros estamos atrapados en algún pecado, podemos salir mediante la liberación de Cristo Jesús. Y por ello es importante que nosotros recordemos que esto es más que conocimiento teórico, esto es más que información que estamos dejando entrar a nuestra mente, sino que hay algunas cosas que podemos hacer y son las siguientes, van a aparecer en tu pantalla. ¿Qué 3 cosas podemos hacer? Número 1, resistir a Satanás en el nombre de Dios. Número 2, no transigir con el pecado, es decir, no coquetear con el pecado. Y número 3, vencer con la ayuda de Jesús. Amén. Y como resultado, doctor, hay una decisión que tenemos que tomar, que es una resolución. ¿Quisiera usted hacer el llamado final a Amén. La iglesia, a los hermanos, a los amigos que nos miran? Amén. Vamos a hacer esa resolución todos juntos. Lean conmigo en la casa. Yo voy a leer, usted lea también y haga esa resolución juntos. Pastor, acompáñanos también. Leámoslos todos juntos. Dice, mi resolución, dice, procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Que ese sea tu deseo, de limpiar tu vida. Acércate a Dios con confianza y pídele a Dios perdón por tu pecado a través del nombre de Jesús, a través del sacrificio de Jesús.
Dios se va a olvidar de esos pecados. ¿Sabe, pastor? Dice el libro de Isaías que en el cielo hay los libros de las memorias. Y cuando Claro. estemos los 1000 años, y luego vamos a estudiar eso un poquito más adelante, cuando lleguemos al cielo y veamos los libros de las memorias de nuestra vida, vamos a ver cómo Dios nos libró de todos los males. Y luego vamos a preguntar al Dios, Señor, pero ¿dónde están mis pecados? Porque aquí no encuentro ninguno en ese libro. Dios nos va a decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Él ya ni se acuerda de eso, Amén. porque te perdonó por Cristo Jesús. Así es. Así que cuando agarres ese libro y vea que te libró del COVID, te libró de un accidente, te libró de tantas cosas, te darás cuenta de cómo Dios te ama y quiere estar contigo. Así es, doctor. Por eso es que tenemos que acercarnos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Queremos, hermanos, agradecer por estar con nosotros en esta sección, una edición más de la Fe de Jesús interactiva, y es interactiva porque se supone debemos participar trayendo visitas y estar conectados unos con los otros compartiendo el Evangelio como nunca antes, doctor. Amén. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Ya lo habíamos extrañado. Un privilegio. Ya lo habíamos extrañado, pero gracias por estar de vuelta aquí Privilegio. con nosotros. Y bueno, vamos a continuar con nuestra programación. No se desconecten, no se vayan, porque esto sigue. Y gracias por estar aquí. Nos vemos enseguida.